¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos a una review más de Jujutsu Kaisen, o bueno, de Sukuna Kaisen. Parece que Sukuna es el protagonista de esta historia, y eso no me incomoda, la verdad me gusta mucho. De hecho, me gustaría ver un final donde Sukuna se papea a todos, cosa que no va a suceder, así que tranquilos, muchachos, tranquilos. Sukuna se ha derrotado eventualmente, pero en fin, lo importante para este capítulo es que teníamos los comentarios que había dicho el editor de Gege previamente sobre que se iban a venir cosas muy impactantes y locas en los dos siguientes capítulos, en el de esta semana y en el que venga después. Recuerden que la semana siguiente vamos a tener descanso, aunque probablemente el capítulo se va a terminar filtrando como siempre sucede. Así que bueno, analicemos lo que ocurrió en este capítulo, que sí nos muestra muchas cosas importantes a tener en cuenta. Lo primero que vemos es el intento fallido de Itadori por apuñalar a Sukuna con la espada del verdugo. Este ataque sorpresa no funcionó contra el Rey de las Maldiciones, ya que la espada del verdugo se evaporó junto con la vida de Higuruma. ¿Esto tiene sentido? Sí, bastante, la verdad, ya que la técnica maldita de Higuruma tiene que ver mucho con la concentración y la energía maldita que este mismo le dé a su técnica. Ya vimos que cuando utilizó la amplificación de dominio, la espada del verdugo casi se evapora por completo, y no fue sino hasta que volvió a concentrarse que la espada se hizo grande. Así que es normal que si Higuruma se muere, si él ripea, pues la espada también se va con él. Así que está bien, no es ningún guionazo, está perfectamente justificado. Lo siguiente que vemos es un intercambio de golpes entre Itadori y Sukuna. Sukuna se siente un poco fascinado por el hecho de que Itadori haya logrado sanar su cuerpo después de que le haya cortado parte de su estómago. Eso significa que Itadori puede utilizar la técnica inversa, puede curarse a través de esta técnica. Y si bien para muchos esto puede ser una especie de power up, pues yo ya lo veía venir. Es decir, cuando Sukuna le cortó el meñique a Itadori, no recuerdo si fue el meñique izquierdo o el meñique derecho, Itadori no podía regenerar eso porque no conocía la técnica inversa. Y Shoko tampoco podía regenerarle ese dedo porque la técnica inversa de Shoko es una maldita basura. Entonces, si no fue a través de Shoko, ¿cómo pudo el protagonista recuperar su meñique? La respuesta es bastante simple. Regeneró su meñique porque aprendió a usar la técnica inversa en sí mismo. De hecho, antes de la pelea de Higuruma contra Sukuna, ya habíamos tenido un pequeño guiño hacia esta revelación, cuando Itadori le dijo a Higuruma que no debería luchar porque él no conocía la técnica inversa. Por la manera en la que le dio esta advertencia, ya se podía intuir que Itadori sí tenía una contramedida en caso de que Sukuna llegara a cortarlo o algo por el estilo, y esa contramedida resultó siendo la técnica inversa, técnica que aprendió en un solo mes. Y antes de que alguien diga que esto fue un guionazo o algo por el estilo, les recuerdo que Higuruma aprendió esta técnica en un solo día, además de que Yuji desde el principio de la obra demostró ser un muy buen aprendiz. Solo viendo películas aprendió a controlar su energía maldita y luego, cuando conoció a todo, aprendió a utilizar el Black Flash, así que es normal que Itadori haya podido aprender la técnica inversa en tan solo un mes, ya que es todo un prodigio del aprendizaje. El hecho es que gracias a este aprendizaje, Sukuna empieza a mostrarse más interesado por Yuji, pero así como se ve interesado por el protagonista, por el desarrollo de sus habilidades, también comienza a verse irritado, como que algo no le gusta, como que empieza a sentir cierta molestia hacia el protagonista. Le molesta que sea tan persistente, que tenga un alma tan inquebrantable. Y me causa cierta gracia la pose que hace mientras piensa en todo esto. Me recuerda mucho al meme del calvo con cara de decepción que se pone las manos en la cintura. Es más, en la comunidad ya se dieron cuenta de esto y hasta hicieron un meme propio en donde fusionaron esta pose con la del abuelo Max cuando dice: obsérvenlo, es todo un fornicador. Es graciosísimo, la verdad. Creo que pondré esa pose en la miniatura. No sé, lo pensaré, tal vez sí lo haga. Y bueno, aquí lo importante, aparte de que Sukuna empieza a reconocer que Yuji es demasiado persistente, es el tema de que este hombre empieza como a reflexionar sobre sus propios ideales. Empieza a pensar un poco en lo que ha hecho a lo largo de su vida. Siempre ha hecho lo que quiere, se la pasa divirtiéndose, si a alguien le cae mal lo mata, si a alguien le parece interesante juega un rato con él y luego lo mata, siempre los mata. Y llega un punto en el que piensa: ¿eso es todo? Todas las personas contra las que ha luchado tienen un ideal, mueren por ese ideal. Y es irónico que él piense en estas cosas cuando le dijo a Yogo en su momento que la razón por la que había perdido es porque le faltó ambición. ¿Acaso Sukuna empieza a darse cuenta que a él le falta ambición? ¿Que tal vez sus ideales son un poco vacíos? ¿Que tal vez necesita plantearse algo mejor para su vida? ¿Algo mucho más importante? Es interesante toda esta introspección que está teniendo el antagonista principal de esta historia. Le están dando algo de desarrollo. Estamos viendo finalmente un antagonista
con unas motivaciones un poco más, no diría creíbles porque siempre han sido creíbles las de Sukuna. Es alguien que era muy fuerte y por esa razón pues simplemente hacía lo que quería, pero ahora le están dando un mejor trasfondo y eso me gusta, está bastante bien. Y más adelante pasa algo muy importante con este personaje que no mencionaremos porque primero quiero hablar de lo que pasa con el cuerpo de Gojo y el cuerpo de Higuruma. Sukuna nos confirma que Gojo se murió. Es cierto, Gojo no regresará, está tieso, muchachos, y la razón por la que el cuerpo no está en el campo de batalla, el cuerpo de Gojo, es porque tanto Kirara como Ui los retiran de este lugar y se los llevan a donde están todos los demás. Recordemos que la técnica de Ui es la teletransportación, técnica bastante importante y ya entendemos por qué Mei Mei se la pasa calentando al muchacho. Regresando con Sukuna y con los demás, Sukuna piensa que no tiene sentido que se lleven los cadáveres de Gojo de Higuruma porque Shoko no es capaz de curarlos. Él sabe que la técnica de esa mujer no puede regenerar partes del cuerpo, no puede revivir muertos porque ya están muertos los dos, entonces es una pérdida de tiempo. Probablemente solo estén llevando los cuerpos para luego darles un entierro digno o para cremarlos, que sería lo ideal, ¿no? Que los cremen, así como Itadori cremó a su abuelo, porque si los dejan por ahí, algún Kenjaku de la vida podría robarlos y tomarlos y eso sería nefasto. Hay que eliminar esos cuerpos dentro de todo, ¿no? Y ya que estamos hablando de Kenjaku, esto es otro tema que he visto mucho en redes. La gente está un poco desilusionada por el hecho de que Kenjaku ya se haya muerto, porque sí, Kenjaku ya se murió, Yuta se lo bajó, y el hecho de que el heredero de Kenjaku, esa persona que heredaría su voluntad, haya sido Sukuna, porque sí, en este capítulo se nos revela eso, que es una revelación que sí me tomó por sorpresa. Yo esperaba que Tengen se moviera por su propia voluntad, no que tuvieran que traspasarle los derechos de Tengen o la custodia de Tengen a Sukuna a través de Kogane, a través del juego de la extinción, que está muy bien hecho eso, la verdad, porque antes de su pelea contra Gojo, cuando Gojo recién despertó, Kenjaku le había dicho a Sukuna que no se fuera a pelear con el albino sin antes cumplir la promesa que le había hecho. Dicha promesa parece ser este seguro que dejó Kenjaku, es decir, que al momento de su muerte, los derechos de Tengen pasarían al rey de las maldiciones para que éste tuviera el poder de decidir entre hacer que Tengen se asimile con la humanidad o terminar de una vez por todas con el juego de la extinción. Cosa que obviamente no va a suceder porque Sukuna sí o sí quiere luchar contra la maldición que nazca de la asimilación entre Tengen y la humanidad. El tipo es como una especie de Saiyajin y quiere luchar contra todo lo que se mueva. Y aquí es muy importante mencionar que si bien Sukuna tiene el poder para tomar todas esas decisiones, en realidad quien tiene los verdaderos derechos sobre Tengen es Megumi, por lo que si logran separarlos de una forma que todavía no conocemos, Megumi podría terminar con el juego de la extinción, que es algo que me parece muy necesario. Recuerden que para poder terminar el juego de la extinción, según las condiciones iniciales de Kenjaku, tienen que morirse todos con la excepción de Megumi, alias Sukuna en este caso, Uraume y Kenjaku. Entonces, en caso de que derroten a Sukuna, para poder terminar el juego de la extinción, para poder salir de las colonias, los protagonistas deberían recuperar a Fushiguro para que éste deshaga el juego. Eso es muy importante. Ya nos están anticipando que Fushiguro no puede morirse por nada del mundo sin antes deshacer el maldito juego de la extinción. Entonces, volviendo con lo que les dije sobre la polémica que hay en redes, sobre el tema de Kenjaku y que murió muy rápido y que quedó como un vendehumo y todo eso, la verdad a mí me parece perfecto la forma en la que murió. Creo que todos estamos demasiado mal acostumbrados con otras historias a que todas las muertes tienen que ser épicas, a que todos los personajes tienen que morir de una forma horrible o algo por el estilo. No, Kenjaku, por más que sea un tipo que haya vivido más de 1000 años y todo eso, no es Aizen. No queremos más Aizen en shonens de peleas. No queremos un tipo que haya planeado absolutamente cada detalle, que vea el futuro, el pasado, el presente. No queremos tipos así. No queremos villanos con tantos plot armors. Queremos villanos que puedan morir fácilmente. Y en este caso Kenjaku murió. Recordemos que Kenjaku era un tipo que le tenía miedo a Gojo. Entonces no era todopoderoso. El tipo se confió demasiado en su pelea contra Takaba, ni siquiera esperaba nada del comediante y al final, por confiarse, terminó muriendo. Es un buen final para este tipo de villanos, así que yo no me quejaría. Y bueno, ya para ir cerrando lo que ocurrió en este capítulo, tenemos el regreso de Yuta Okkotsu. Yuta, después de haberse besado con Maki mientras estaba el cadáver de Kenjaku de fondo, regresó para enfrentarse al rey de las maldiciones. Bueno, en realidad eso no fue lo que ocurrió. Dudo mucho que Yuta se haya besado con Maki, aunque bueno, eso no lo sabemos, tal vez sí lo hizo. Pero ahora finalmente tendremos una de las peleas más esperadas de esta obra. El rey de las maldiciones contra la reina de las maldiciones, Rika Orimoto.
Obviamente Sukuna es más fuerte que Rika, creo que en su momento, si no estoy mal, en una entrevista le habían preguntado por esto mismo a Gege y él había respondido que Sukuna era más fuerte. Y realmente sí, yo creo que Sukuna es extremadamente más fuerte que Rika. No por nada Sukuna pudo derrotar a Ryu con un simple corte, o bueno, fueron como 3 cortes, pero en ese entonces apenas tenía 15 dedos, importante eso, mientras que a Yuta le costó pelear contra Uro y contra Ryu. Probablemente no luchó en serio contra ellos dos, o tal vez sí lo hizo, eso no lo sabemos, pero sí que le costó mucho a comparación de lo fácil que fue para Sukuna bajarse a este tipo de rivales y ni siquiera estaba con los 20 dedos, aunque eso sí, debemos tener en cuenta que este ya no es el mismo Sukuna al 100% que vimos antes en la pelea contra Gojo. El Sukuna actual, si bien tiene sus 4 brazos y todo eso, no puede ni utilizar la expansión de dominio porque quemó demasiado su cerebro en la batalla contra Gojo, tampoco puede utilizar a Majoraga porque Gojo eliminó a Majoraga, y no es como si los Shikigamis después de morir puedan volver a ser invocados así de la nada, primero hay que volver a exorcizarlos si no estoy mal, entonces no puede hacerlo. Y por último Higuruma, a pesar de que haya muerto bastante rápido, le quitó su herramienta maldita, así que si hay un Sukuna ganable es este, aunque tampoco voy a mentirles. Obviamente Yuta no va a vencer a Sukuna porque quien se debe encargar de eso es Itadori. Itadori es quien ha tenido la rivalidad más extensa con este sujeto, es aquel personaje al que han hecho sufrir más, es el personaje al cual Sukuna detesta, el cual hace que se irrite y sienta ganas de asesinarlo, de eliminarlo, de hacerlo sufrir aún más, porque eso lo dijo en este capítulo, quiere hacerlo sufrir aún más, a ver si logra quebrar esa voluntad inquebrantable que tiene, así que sí. La pelea final tiene que ser sí o sí Sukuna contra Itadori y la labor de Yuta básicamente será seguir desgastándolo. En el siguiente capítulo, continuando con lo que había dicho el editor de que se vendrían cosas impactantes, probablemente veamos, no diría que la muerte de Yuta, porque no creo que Gege mate a Yuta, aún es demasiado pronto para eso, pero lo que sí veo probable es que Rika Horimoto sea exorcizada de una vez por todas. Es decir, la original ya fue exorcizada, la chica ya encontró la paz en el más allá, pero los residuos que quedaron en el anillo que tiene Yuta sí que podrían ser eliminados para siempre. Así que yo creería que eso es lo impactante que va a ocurrir en el siguiente capítulo. Puede que me equivoque, puede que pasemos a la pelea entre Hakari y Uraume, donde Uraume termine derrotando a Hakari, cosa que tampoco creo ya que supuestamente Hakari estaba al nivel de Yuta y no tendría sentido que perdiera contra Uraume, un tipo al que Gojo casi mata de un solo golpe, así que no sé. Solo esperemos a ver qué ocurre en el siguiente capítulo que como les dije al principio probablemente se va a terminar filtrando la próxima semana. Con esto ya llegaríamos al final de esta Rey-Off, así que si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.